Hola niños, gusto saludarlos nuevamente. Hoy seguiremos con lo que son las transformaciones isométricas y ya vimos lo que fue la traslación, vimos lo que la reflexión y hoy veremos lo que es la rotación. Para ello, nuevamente, lo haremos a través de la cuadrícula, donde presentaremos dos situaciones diferentes. La primera tiene que ver con la rotación con el punto en la misma figura y el otro tiene que ver con el punto que no está en la misma figura. Y después lo vamos a ver en el libro. Pero ahora vamos a hacer de cuenta que este es el mismo triangulito de recién, pero vamos a ver lo siguiente. Ese. Entonces a mí me está diciendo que está hasta ahí. Entonces yo tengo este triangulito. Entonces me dicen que lo mueva, no, lo vamos a mover en dos sentidos. Uno va a ser hacia allá y el otro acá. Entonces uno va a ser horario y el otro va a ser antihorario. El horario va a tener que ver con cómo andan las manecillas del reloj y antihorario al contrario de las manecillas del reloj. Entonces cuando yo les diga, vamos a tener que recordar los grados. ¿Cuántos son los grados? Recordemos que si yo tengo esto y eso, aquí hay 90 grados. ¿Ya? Eso quiere decir que este punto se va a trasladar ahí. Entonces si yo digo, este triángulo se va a trasladar 90 grados, quiere decir que este puntito se va a trasladar esos 90 grados. Pero este queda donde mismo. Por lo tanto, la rotación va a ser esa. Entonces va a quedar ahí. Y ahí tuve una rotación de 90 grados horario. Si fuera antihorario, esta letra B tendría que quedar ahí. Eso sería 90 grados. Si se fijan, C queda abajo cuando es antihorario. Pero si la hago horario, C queda arriba y B queda abajo. ¿Ya? Eso sería cuando el punto de rotación está en la misma figura. Pero también podemos decir que yo tengo mi figura, ahí está A, pero el punto de rotación es ese. Entonces yo digo, vuelvo a decir los 90 grados. 90 grados horario, 90 grados antihorario. Entonces, vuelvo y yo puedo decir ya, 90 grados horario, una rotación de 90 grados. Entonces yo sé que 90 grados es hacer eso. Entonces, esa línea va a ser esta línea y esa línea va a ser esa línea. ¿Sí? Entonces yo digo 1 al punto de rotación 1. Entonces esa puntita va a tener que llegar ahí. Entonces lo que hace esto es esa rotación. Entonces lo que empieza a hacer esto empieza a girar, 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 hasta llegar a los 90 grados y ahí estaría la rotación con respecto a un punto. Eso sería el horario. ¿Cómo sería el antihorario? Sería al otro lado. Ahí. Entonces sería rotando, 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 rotando. Y ahí sería la rotación. No ni ahí, ni ahí, ni ahí. Porque si esto está ahí derecho, tiene que quedar en la línea de acá también derecho. ¿Ya? Entonces es una rotación. ¿Ya? Ahí están las dos rotaciones, niños. Horario, antihorario y con respecto a un punto y a un no punto. Entonces nos vamos a ir al texto del estudiante donde tenemos rotar una figura 2D. Entonces para rotar una figura 2D vamos a ir y si se fijan ahí hay varias rotaciones para que ustedes lo vean y respondan esas preguntas. Pero vamos al conozco y practico nosotros, que es lo que nos interesa, donde dice la rotación es una transformación isométrica en la cual la figura inicial gira en torno a un centro de rotación. Entonces ese centro de rotación puede estar en la misma figura o no.
Para rotar la figura 2D en una cuadrícula debes considerar el ángulo de giro, que es lo que veíamos que era 90 grados, 180, dependiendo de la indicación que me den, y el sentido de rotación. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos el sentido de rotación que nos dice que sentido horario, el sentido de las manecillas del reloj, sentido antihorario en contra del sentido de las manecillas del reloj. Y aquí está lo que hice yo recién en la pizarra. Por ejemplo, la figura morada es la original. Y en cada caso se rota sentido horario y antihorario. Entonces, la morada es la original, entonces si se dan cuenta, aquí se rotó en 90 grados. ¿Sí? Primero se rotó antihorario, ahí están los 90, 90, y para allá horario, 90. Y acá respecto a un punto de la cuadrícula, o sea, ahí con respecto al vértice y aquí con otro punto, como lo hicimos yo recién, y se tiene que conservar la misma distancia. Miren, 90 grados, 90 grados, se traslada para allá. Después, 90 grados, horario. Ahí están los 90 grados. ¿Ya? Eso es la rotación. Y si es 180, si se fijan, los 180, ahí estaba el punto amarillo y ahí están los 180 grados, por lo tanto tienen que quedar allá. ¿Ya? Veamos entonces. Marca con un ticket las figuras que fueron rotadas. Habrá sido rotada, miren. 1, 1, 2. ¿Habrá sido rotada? Esa indica en el recuadro el ángulo de giro de cada rotación. ¿Cuál fue el ángulo de giro acá? ¿Cuál fue el ángulo de giro? ¿Cuánto creen ustedes? Recuerden que va de 90 a 90, entonces pueden ser 90, 180. Si tengo un punto acá y digo 90, eso quiere decir que se va a trasladar hasta ahí. 90. Después, si digo 180, me traslado estos 90 más y 90 más 80, o sea, más 90 más 90, aquí tengo 180. Entonces pues yo digo, pero voy a girar 90 grados más. Entonces aquí 90 grados más, ya no tengo 90, sino que desde este punto a este otro punto ya tengo 270 grados. Hasta completar los otros 90 y hacer el círculo completo, que son 360 grados. ¿Ya? Entonces, rota cada figura siguiendo las indicaciones dadas. Entonces este dice 180 en sentido antihorario, o sea, para allá. Eso quiere decir que esta parte va a quedar para abajo. 270 en sentido horario. Eso quiere decir que ese puntito que está ahí va a decir 90, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 90, 1, 2, 3, más 90, 180, más 90, 270. Entonces, este va a tener que ser trasladado hasta allá, pero ustedes tienen que ver cómo queda la figura. ¿Ya? Y por último, 360 en sentido horario. Y el otro 90 en sentido antihorario. Aplico y reflexiono. Artes visuales. Gonzalo dibujó en su croquera el diseño del piso de la cocina de su casa. Figura inicial. Él dijo, ¿qué transformación se aplicó a la figura 1 con respecto a la figura inicial? ¿Qué transformación se aplicó a la figura 2 con respecto a la figura 1? ¿Ya? Entonces ustedes tienen que ir viendo cuál es la relación que hay entre lo que me están pidiendo con la figura inicial. Niños, eso sería con transformación isométrica. Después vamos a seguir trabajando en el cuaderno de ejercicios, pero nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Chao.